En una mañana del año 1485, en la villa de Medellín, en la región de Extremadura, España, nacía un niño que cambiaría para siempre el destino del Nuevo Mundo. Su nombre era Hernán Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano. Hijo de Martín Cortés, un hidalgo de escasos recursos, y de Catalina Pizarro, una mujer de carácter fuerte. Desde pequeño, Hernán mostró una inteligencia aguda, una ambición desmedida y una inquietud por lo desconocido. Extremadura, tierra dura y empobrecida, forjó a muchos de los hombres que protagonizarían las conquistas de América. Pizarro, Balboa y el propio Cortés compartieron el mismo entorno áspero que los empujó a buscar fortuna más allá del océano. A los 14 años, sus padres lo enviaron a Salamanca para estudiar leyes. Allí permaneció 2 años, pero el joven pronto abandonó sus estudios atraído por las hazañas que llegaban desde el otro lado del mar. En Sevilla y luego en Valencia, Cortés frecuentó círculos de aventureros, marineros y mercaderes que hablaban de las riquezas del Nuevo Mundo. Era la época de los grandes descubrimientos. Colón había llegado a América a fines del siglo anterior, y las primeras noticias de tierras llenas de oro e imperios desconocidos inflamaban los corazones de los ambiciosos. En el año 1504, con apenas 19 años, Hernán logró embarcarse rumbo a la Española, actual República Dominicana. Allí comenzó su carrera en el Nuevo Mundo. Trabajó como escribano, obtuvo tierras y esclavos, y se fue ganando una reputación entre los colonos. Fue en este periodo que conoció a Diego Velázquez, quien años más tarde sería su superior y luego su enemigo. En 1511, se unió a la expedición de Velázquez a Cuba. Participó en su conquista y por su desempeño fue nombrado alcalde de Santiago de Baracoa. Cortés se enriqueció rápidamente y estableció una red de contactos políticos, matrimoniales y económicos. Sin embargo, su ambición era mayor. No quería administrar lo ya conquistado, quería descubrir y someter nuevas tierras. Los rumores sobre un gran imperio al oeste, más allá del mar, se hacían más intensos. Náufragos como Jerónimo de Aguilar y prisioneros como Gonzalo Guerrero hablaban de ciudades ricas y civilizaciones avanzadas en la costa continental. También comenzaban a llegar objetos y muestras de oro desde Yucatán, lo que avivaba aún más la codicia de los españoles. Cortés aprovechó su cercanía con Velázquez para conseguir el mando de una expedición exploratoria. Pero una vez obtenida la autorización, su actitud independiente y sus movimientos políticos despertaron la desconfianza del gobernador. Velázquez intentó cancelar la expedición, pero Cortés actuó con rapidez. En la madrugada del 18 de febrero de 1519, zarpó del puerto de Santiago de Cuba con 11 naves, alrededor de 600 hombres, 16 caballos y algunos cañones. Desobedecía abiertamente a su superior, y lo sabía. Desde ese momento, cada decisión sería una apuesta de vida o muerte. En su recorrido hacia la península de Yucatán, hizo escala en la isla de Cozumel, donde se reencontró con Jerónimo de Aguilar, un español que había vivido entre los mayas durante años y que hablaba su lengua. Aguilar se convertiría en un traductor crucial. Poco después, en Tabasco, tras una escaramuza con los nativos, recibió un tributo de 20 mujeres indígenas, entre ellas una figura clave, Malintzin, conocida por los españoles como la Malinche. Malintzin hablaba náhuatl y maya. Junto a Aguilar, quien traducía del maya al español, Cortés logró establecer un puente lingüístico con los pueblos del interior, pero más que traductora, Malintzin se convirtió en su consejera, aliada y madre de uno de sus hijos mestizos. Su papel en la conquista sería vital y polémico, y hasta hoy genera debate entre los historiadores. Con el control de la costa tabasqueña, Cortés fundó la villa de la Veracruz, donde estableció un cabildo propio que lo legitimaba como autoridad independiente del gobernador de Cuba. Esto fue un acto audaz. Al ser elegido capitán general por este cabildo, se liberaba formalmente de la autoridad de Velázquez y se colocaba bajo el amparo directo del rey Carlos I de España.
Sabiendo que muchos de sus hombres aún dudaban y temerosos de posibles traiciones o deserciones, Cortés tomó una decisión drástica. Mandó a encallar o hundir sus propios barcos. Ya no había marcha atrás. Solo quedaba avanzar hacia el corazón del Imperio Mexica o morir en el intento. Así terminaba la primera etapa de su aventura. Hernán Cortés, con apenas poco más de 500 hombres, se adentraba en el territorio de uno de los imperios más poderosos del continente americano. Frente a él se abría un mundo desconocido, lleno de maravillas, peligros y oportunidades. Atrás quedaban los barcos, Cuba y su obediencia al gobernador Velázquez. Por delante lo esperaban ciudades flotantes, alianzas inciertas, batallas sangrientas y un destino que lo inmortalizaría como conquistador o como traidor, según quien cuente la historia. Con las naves hundidas en la costa del Golfo y su autoridad reafirmada por el cabildo de la recién fundada Veracruz, Hernán Cortés se lanzó a la conquista del legendario Imperio Mexica. A lo lejos, en el altiplano central, se alzaba la ciudad de Tenochtitlán, capital de un pueblo que dominaba buena parte de Mesoamérica. Pero entre Cortés y ese trono sagrado se interponían montañas, selvas, enemigos y tradiciones milenarias que no se rendirían fácilmente. Su avance comenzó por el litoral. A medida que se adentraba en el territorio, se encontró con diversos pueblos sometidos o tributarios de los mexicas. Muchos de ellos, oprimidos por los altísimos tributos exigidos por Moctezuma, el emperador, vieron en los españoles una oportunidad de liberación. Cortés, con astucia diplomática, ofrecía protección, alianzas y venganza a los pueblos resentidos con Tenochtitlán. Uno de los primeros enfrentamientos importantes ocurrió con los totonacas de Zempoala. Inicialmente recelosos, pronto se aliaron con los conquistadores. Cortés prometió liberarlos del yugo mexica, y a cambio, los totonacas le proporcionaron guerreros y recursos. Fue una estrategia que replicaría con éxito una y otra vez: explotar las divisiones internas del imperio para fortalecer su pequeño ejército. El siguiente obstáculo en su marcha fue el pueblo tlaxcalteca, guerreros valientes, fieramente independientes y enemigos históricos de los mexicas. Los tlaxcaltecas no cedieron fácilmente. Cortés y sus hombres libraron batallas intensas contra ellos durante días. El ejército español estuvo al borde del colapso. Sin embargo, impresionados por la resistencia de los europeos y por la tecnología que portaban, caballos, espadas de acero, arcabuces y cañones, los líderes tlaxcaltecas cambiaron de estrategia. Se aliaron con Cortés entregándole miles de guerreros nativos, provisiones y acceso al corazón del imperio. Fue una jugada maestra. Tlaxcala era un enclave estratégico y su alianza cambiaría el curso de la historia. Los tlaxcaltecas no solo ofrecieron ayuda militar, sino también inteligencia sobre la geografía, los caminos, las costumbres religiosas y los puntos débiles del enemigo. Desde ese momento, la conquista de Tenochtitlán no sería una aventura solitaria, sino una guerra encabezada por Cortés pero combatida por miles de guerreros indígenas. Tras descansar en Tlaxcala, el ejército multinacional continuó su marcha. Pasaron por Cholula, una ciudad sagrada con una gran pirámide y estrechos vínculos con los mexicas. Allí se produjo uno de los episodios más oscuros de la campaña, la matanza de Cholula. Cortés, convencido de que los cholultecas preparaban una emboscada, ordenó un ataque preventivo. Los soldados españoles y sus aliados masacraron a miles de habitantes en cuestión de horas. El mensaje fue claro: resistirse traería consecuencias terribles. Desde Cholula, el camino los llevó hacia el altiplano. Atravesaron el paso de los volcanes, entre el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, enfrentando la altitud, el frío y la incertidumbre. Pero al llegar al Valle de México, los españoles quedaron maravillados. Ante ellos se extendía una vasta red de lagos, canales y ciudades flotantes, conectadas por calzadas y adornadas con jardines y templos que desafiaban toda imaginación europea. Era noviembre del año 1519. Moctezuma II,
emperador de los mexicas, sabía de la llegada de los hombres blancos desde hacía meses. Le habían llegado informes de su apariencia, su armamento, sus animales extraños y sus victorias sobre pueblos locales. Algunos sacerdotes veían en Cortés la posible encarnación del dios Quetzalcóatl, cuya leyenda hablaba del regreso de una deidad blanca y barbada proveniente del mar. Moctezuma envió emisarios, regalos y advertencias, intentando contener el avance de los extranjeros, pero Cortés avanzaba sin freno. Finalmente, tras negociaciones tensas y con el valle entero expectante, Moctezuma permitió el ingreso del ejército español a la capital del imperio. Tenochtitlán los dejó sin aliento. Una ciudad construida sobre islotes artificiales, con palacios, templos piramidales, canales navegables y un orden urbano más avanzado que muchas ciudades europeas de la época. Estimaciones actuales calculan que su población rondaba los 200.000 habitantes, comparable con París o Constantinopla. Moctezuma recibió a Cortés con solemnidad, rodeado de nobles, incienso y cantos rituales. Le ofreció regalos y alojamiento en uno de los grandes palacios. Durante días, los españoles convivieron con la élite mexica, estudiando sus costumbres, su estructura política y sus recursos. Pero Cortés no era un visitante, sino un estratega, y pronto comprendió que su posición era peligrosa. Estaban rodeados, en territorio enemigo, y con escasa posibilidad de recibir refuerzos. Entonces, tomó una decisión arriesgada y sin precedentes. Arrestó a Moctezuma. Lo convirtió en rehén en su propio palacio. La medida paralizó momentáneamente al aparato político mexica, que dependía del Tlatoani como figura central. Moctezuma siguió gobernando, pero bajo la vigilancia de los extranjeros. Cortés utilizó su figura como títere para imponer demandas, conseguir oro y tratar de someter al imperio desde dentro. Mientras tanto, el oro fluía. Los templos eran saqueados discretamente y los cargamentos eran enviados a la costa. Cortés sabía que la corona española debía recibir su parte si quería evitar represalias. Pero la estabilidad era precaria y la tensión crecía con cada día. Entonces, desde la costa, llegó una noticia alarmante. Una nueva expedición, enviada por el gobernador Diego Velázquez y comandada por Pánfilo de Narváez, había desembarcado en Veracruz. Su objetivo, capturar a Cortés por insubordinación. Cortés no dudó. Dejando una guarnición en Tenochtitlán al mando de Pedro de Alvarado, marchó rápidamente con un pequeño grupo hacia la costa. En un audaz ataque nocturno, sorprendió y derrotó a Narváez, sumando a sus fuerzas a cientos de soldados españoles que, fascinados por el oro y las victorias de Cortés, decidieron unirse a él. Pero mientras consolidaba esta victoria, en Tenochtitlán, las cosas se habían salido de control. Alvarado, temiendo una rebelión, ordenó una matanza durante una ceremonia religiosa en el Templo Mayor. La masacre enfureció a la población, y la ciudad entera se levantó en armas contra los extranjeros. Cortés regresó a toda prisa, pero lo que encontró fue un polvorín. El pueblo ya no veía a los españoles como emisarios divinos, sino como usurpadores y asesinos. El asedio era inminente. Moctezuma, despreciado por su pueblo, fue obligado a hablar desde lo alto de su palacio para calmar a las masas, pero fue apedreado. Días después, moriría. Algunos dicen que por las heridas, otros que asesinado por los propios españoles. La ciudad se había convertido en una trampa mortal. Cortés y sus hombres estaban rodeados. Entonces, llegó la noche del 30 de junio al 1 de julio del año 1520. La noche triste. Bajo una lluvia torrencial, los españoles intentaron huir de la ciudad por las calzadas, cargando el oro que habían acumulado. Fueron descubiertos. La batalla fue brutal. Decenas de españoles murieron ahogados, degollados o aplastados. Cientos de aliados indígenas fueron masacrados. Cortés, derrotado y con lágrimas en los ojos, se detuvo en un ahuehuete y lloró por la pérdida. Pero aún no era el final. Tras la catastrófica retirada de Tenochtitlán en la célebre Noche Triste,
Hernán Cortés y sus hombres quedaron diezmados. De los aproximadamente 1000 hombres, entre españoles y aliados, que habían ingresado a la ciudad, solo sobrevivieron unos pocos centenares. El resto yacía en los canales, calzadas y calles de la gran ciudad mexica. El oro, que tanto habían codiciado, se convirtió en lastre mortal. Muchos murieron ahogados por el peso de sus tesoros. Pero Cortés no era hombre de rendirse. Herido, agotado y perseguido, logró llevar a sus tropas hacia el norte, hasta un lugar llamado Otumba. Allí, apenas unos días después de la Noche Triste, se libró una de las batallas más cruciales de toda la conquista, la Batalla de Otumba. Los mexicas, con un ejército inmenso, intentaron aniquilar al resto del contingente español. La situación era desesperada, pero Cortés, recurriendo a una estrategia desesperada, cargó directamente contra el estandarte del líder enemigo. Al derribar al portaestandarte mexica y sembrar confusión, los aliados indígenas tomaron fuerza y el ejército azteca se replegó. Fue una victoria milagrosa, producto de audacia y suerte, que salvó la vida de Cortés y sus hombres. Después de Otumba, los sobrevivientes llegaron finalmente a Tlaxcala, donde fueron recibidos como héroes. Allí comenzó la preparación para el gran contraataque. Cortés sabía que si quería destruir a Tenochtitlán, debía hacerlo con una estrategia militar a gran escala, aprendiendo de los errores pasados. Durante meses, reconstruyó sus fuerzas, reorganizó su ejército, reforzó las alianzas indígenas, mandó construir 13 bergantines desmontables para controlar los lagos, y estudió cada detalle de la ciudad mexica. Mientras tanto, en Tenochtitlán, el caos crecía. Moctezuma había muerto. Su hermano Cuitláhuac lo sucedió y lideró la resistencia con gran determinación. Sin embargo, una nueva arma, invisible y despiadada, llegaría con los españoles: la viruela. Introducida por un esclavo africano en las filas de Narváez, la epidemia se expandió rápidamente. Diezmó a la población indígena, matando a miles, incluidos guerreros, sacerdotes y nobles. El propio Cuitláhuac murió por la enfermedad y fue reemplazado por Cuauhtémoc, joven, valeroso y determinado a defender su ciudad hasta el final. En abril de 1521, Cortés inició el sitio de Tenochtitlán, con un ejército que combinaba a poco más de 1000 españoles y entre 50,000 y 100,000 indígenas aliados. Rodeó la ciudad por tierra y por agua. Los bergantines, ensamblados en el lago Texcoco, cortaron las rutas de suministros por las calzadas y destruyeron las canoas mexicas. Cada calzada, cada canal, se convirtió en un campo de batalla. Día tras día, los españoles avanzaban, demoliendo templos, quemando casas y cortando los suministros de alimentos y agua potable. El sitio duró 3 largos meses. Fue una guerra total. Cuauhtémoc defendía barrio por barrio, utilizando tácticas urbanas, emboscadas y ataques sorpresa. Los mexicas luchaban con valentía, sin rendirse, mientras la ciudad se desmoronaba a su alrededor. Las calles se llenaron de cadáveres, y el hambre se convirtió en un enemigo tan feroz como las espadas. Los cronistas españoles describieron escenas de horror: madres cocinando a sus propios hijos, cuerpos flotando en los canales, y una resistencia tan feroz que incluso los veteranos europeos quedaron impresionados. Pero poco a poco, la ciudad fue cayendo. Los templos eran destruidos uno a uno, y los mexicas eran empujados hacia el centro, hacia el corazón de la ciudad, el Templo Mayor. Finalmente, el 13 de agosto del año 1521, Cuauhtémoc fue capturado mientras intentaba huir por el lago. Fue llevado ante Cortés, quien lo recibió con respeto. El joven emperador, con la dignidad intacta, le dijo: «Señor Malinche, ya que he hecho lo que estaba obligado a defender mi ciudad, ahora tomad ese puñal que traéis y matadme». Pero Cortés no lo mató. Necesitaba un símbolo de legitimidad, un líder que pudiera calmar los ánimos de los vencidos. Aunque en los años siguientes Cuauhtémoc sería torturado y humillado, en ese momento su captura marcó el fin del imperio mexica.
La gran ciudad de Tenochtitlán, una joya del continente americano, quedó destruida. Las pirámides arrasadas, sus códices quemados, su gente diezmada. Sobre sus ruinas, Cortés fundaría la Ciudad de México, nueva capital del virreinato, símbolo del dominio español. El mundo había cambiado. Una civilización de siglos había sido derrumbada en menos de 3 años por un pequeño grupo de hombres, guiados por la ambición, la religión y el acero. La conquista no fue obra exclusiva de los españoles, sino el resultado de complejas alianzas indígenas, traiciones, enfermedades, violencia y astucia política. Pero para Cortés, la victoria no trajo solo gloria. Las noticias del éxito llegaron a España, y con ellas las envidias, los juicios y los enemigos. El mismo rey Carlos I comenzó a recelar del poder que había acumulado aquel hidalgo extremeño. Aún quedaba mucho por hacer, mucho por conquistar, y también mucho por perder. El 13 de agosto del año 1521, con la caída de Tenochtitlán y la captura de Cuauhtémoc, Hernán Cortés alcanzó la cúspide de su gloria. Había conquistado uno de los imperios más poderosos del continente americano, con apenas un puñado de hombres y miles de aliados indígenas. Para muchos en Europa, era un héroe digno de figurar junto a Alejandro Magno. Para otros, especialmente sus enemigos políticos, era un traidor, un usurpador, un hombre peligroso con demasiado poder. Pero Cortés no descansó sobre las ruinas de su victoria. Inmediatamente comenzó la reorganización de la nueva colonia. Sobre las cenizas de Tenochtitlán se fundó la Ciudad de México, que en pocos años se convertiría en la joya del virreinato. Cortés asumió el título de Capitán General y Justicia Mayor de la Nueva España, gobernando de facto como un virrey sin haber sido nombrado oficialmente como tal. Ordenó la reconstrucción de la ciudad, trazó nuevas calles, impuso sistemas de gobierno al estilo castellano, repartió encomiendas entre sus capitanes y consolidó el poder español sobre vastas regiones del antiguo imperio mexica. Fundó ciudades como Coyoacán, Veracruz y otras, estableció la agricultura europea, la ganadería y promovió la evangelización. Sin embargo, pronto empezaron los conflictos. Desde España, la corona observaba con creciente inquietud el inmenso poder que Cortés había acumulado. Diego Velázquez, su antiguo enemigo en Cuba, no cesaba de enviar informes al rey acusándolo de rebelión, asesinato y apropiación indebida del oro real. Incluso algunos antiguos compañeros de armas de Cortés empezaron a testificar en su contra, celosos de su fortuna y autoridad. Mientras tanto, Cortés enfrentaba rebeliones internas. Muchos pueblos indígenas, tras ver que los españoles no liberaban sino que sometían, comenzaron a resistirse. También hubo conspiraciones de sus propios soldados, como la que fue descubierta en el año 1522 y que planeaba asesinarlo. El traidor principal fue ejecutado, y Cortés reforzó su control sobre sus tropas con dureza. En un intento de asegurar su posición, Cortés organizó nuevas expediciones. Buscaba extender el control territorial hacia el sur y hacia el Mar del Sur, como llamaban al Pacífico. Enviaba capitanes hacia Michoacán, Oaxaca y Chiapas. Además, se obsesionó con la idea de encontrar el legendario estrecho que conectaría el Atlántico con el Pacífico, una ruta hacia las riquezas de Asia. Pero su momento de gloria comenzó a desvanecerse. En el año 1524, la corona envió a una serie de oficiales reales, la llamada Primera Audiencia, para supervisar los asuntos del nuevo virreinato. Muchos de ellos eran enemigos declarados de Cortés, como Nuño de Guzmán, quien inició una campaña para desacreditarlo, expropiar sus propiedades y juzgarlo por crímenes contra los indígenas y la corona. Cortés, al enterarse de los ataques a su honor, decidió regresar a España en 1526. Iba a defenderse en persona ante el emperador Carlos I. En su viaje llevó consigo enormes tesoros, animales exóticos, códices, mapas, indígenas como testigos, e incluso construyó una réplica del Lago de México para mostrar la magnitud de su conquista. Su entrada a la corte fue grandiosa.
El emperador lo recibió con respeto y, tras escuchar su defensa, lo nombró Marqués del Valle de Oaxaca. Le otorgó tierras y rentas, pero no le devolvió el control político de la Nueva España. Había ganado el título, pero perdido el poder. De regreso a América, en 1528, encontró un mundo que ya no le pertenecía. Las estructuras coloniales estaban en manos de burócratas reales. Se había nombrado a un virrey oficial, y Cortés quedaba como una figura honorífica, rica pero limitada. Aún así, conservaba sus tierras, sus encomiendas y su fama. Pero Cortés no se rindió. Si no podía gobernar, exploraría. Emprendió nuevas expediciones hacia el norte, intentando conquistar lo que hoy es Baja California. También exploró las costas del Pacífico en busca de nuevas rutas, pero sus esfuerzos fueron costosos y no tan exitosos. Incluso fracasó en sus intentos de establecer colonias permanentes en esas zonas. En 1535, su esposa murió en circunstancias misteriosas. Algunos insinuaron que Cortés estuvo involucrado en su fallecimiento, aunque nunca se probaron tales acusaciones. Los rumores, sin embargo, dañaron aún más su reputación. A lo largo de los años, cada vez más aislado, escribía cartas al emperador, las famosas cartas de relación, en las que narraba sus hazañas, defendía su nombre y reclamaba reconocimiento. Pero sus palabras ya no tenían el peso de antaño. La maquinaria del imperio colonial marchaba sin él. Uno de los golpes más humillantes vino cuando solicitó permiso para embarcarse en una expedición al Asia desde Nueva España y fue ignorado. A pesar de ser uno de los conquistadores más grandes del siglo, Cortés se enfrentaba a la ingratitud de una corona que prefería gobernar con funcionarios obedientes antes que con aventureros gloriosos. Finalmente, harto de ser ignorado, regresó a España en 1540, viejo y enfermo, con la esperanza de obtener justicia. Pero la corte imperial tenía otros asuntos. España estaba sumida en guerras europeas y las prioridades habían cambiado. Hernán Cortés, conquistador del mayor imperio de América, no encontraba audiencia ni poder. Incluso se cuenta que en una ocasión logró ingresar al palacio y fue ignorado por los cortesanos. Cuando alguien le preguntó quién era, respondió: «Soy el hombre que les dio más tierras que sus antepasados y que ahora no encuentra justicia». La frase quedó para la historia como testimonio de su amarga caída. El ocaso de Hernán Cortés no fue digno de la gloria con la que construyó su leyenda. Aquel hombre que, con audacia y acero, derribó al imperio mexica y extendió los dominios de Castilla hasta el corazón de América, pasó sus últimos años entre la sombra del olvido y la amargura de la ingratitud. Tras su regreso definitivo a España en el año 1540, Cortés vivió en Sevilla y Madrid, buscando sin éxito una audiencia estable con el emperador Carlos I. Sus expediciones fallidas, los pleitos acumulados y la hostilidad de la corte habían erosionado su reputación. Lo que antes eran relatos gloriosos ahora eran objeto de sospecha, litigios y desprecio. A pesar de su riqueza y títulos, había sido nombrado Marqués del Valle de Oaxaca y poseía vastas tierras en México. Se sentía marginado. Pasó gran parte de su tiempo redactando documentos, cartas y alegatos en defensa de sus acciones pasadas. Intentaba con vehemencia reivindicar su legado como conquistador y gobernador legítimo. A mediados de la década de 1540, Cortés participó brevemente en la campaña militar de Argel, acompañando al emperador Carlos en su desafortunada expedición contra los corsarios del norte de África. Fue una última tentativa de recobrar el favor real, pero resultó infructuosa. El desastre de Argel agravó aún más su desdicha y regresó a la península aún más enfermo, más olvidado. El 30 de noviembre del año 1547, Hernán Cortés murió en Castilleja de la Cuesta, cerca de Sevilla. Tenía apenas 62 años. Falleció lejos de la tierra que conquistó, sin honores, sin ceremonias oficiales. Su testamento pedía ser enterrado en México, en la capilla del hospital que él mismo había fundado, el Hospital de Jesús Nazareno, en la Ciudad de México.
Pero ni siquiera su descanso eterno fue respetado. Su cuerpo fue trasladado en secreto, ocultado, profanado y reubicado varias veces a lo largo de los siglos. Durante los primeros movimientos independentistas de México, sus restos fueron escondidos para evitar que fueran destruidos por los insurgentes. Finalmente, en el siglo XIX, se sellaron bajo una lápida anónima. Solo en el siglo XX se confirmó su localización mediante análisis y documentos. Hoy, sus restos yacen en una cripta modesta en la capital mexicana. Una inscripción dice: Hernán Cortés nació en Medellín, en España, conquistó a México, murió en Castilleja de la Cuesta. La figura de Cortés permanece como una de las más complejas, debatidas y divisorias de la historia universal. Para algunos fue un genio militar, un estratega incomparable, un adelantado de su tiempo. Para otros, fue símbolo de genocidio, destrucción cultural y explotación. Las cifras hablan de miles de muertos, ciudades arrasadas, imperios destruidos, pero también de nuevas rutas comerciales, de la creación del virreinato de la Nueva España, de la fusión, violenta y desigual, de dos mundos. La herencia mestiza, los idiomas, la religión, las costumbres, todo eso también es parte de lo que Cortés provocó. La Malinche, su intérprete, amante y figura clave de la conquista, es recordada con igual ambivalencia. Traidora para unos, madre simbólica de una nueva nación para otros. Junto a ella, Cortés no solo habló en náhuatl y en maya, sino que manipuló, negoció y sometió con palabras y fuego. En los siglos que siguieron, su figura fue reivindicada, luego condenada, luego analizada. En tiempos de la colonia fue ensalzado como héroe. En la independencia, vilipendiado como tirano. En la era moderna, historiadores e intelectuales han intentado comprenderlo, lejos de simplificaciones, porque Hernán Cortés no fue simplemente un conquistador. Fue reflejo de su tiempo, de la ambición sin límites, del fanatismo religioso, del poder imperial. Fue el hombre que cambió la historia del continente para siempre, el que derrumbó un mundo y levantó otro, el que cruzó océanos, montañas y culturas, guiado por la codicia, la fe y el deseo de inmortalidad. Y lo logró, porque aunque su cuerpo fue ocultado y su nombre manchado, su huella sigue viva, indeleble, en las ruinas de Tenochtitlán, en las calles de la Ciudad de México y en las venas cruzadas de un continente mestizo. Así termina la historia de Hernán Cortés, el conquistador de imperios, el hombre que desafió a reyes y dioses, y cuyo eco resuena, aún hoy, en el corazón de América.